Hablemos de este pleito que sube de tono entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Andrés Manuel López Obrador y su equipo. El padre Solalinde, a quien respetamos, ustedes saben que es amigo de la casa, lo estimamos, había señalado que llevaba una carta firmada por Andrés Manuel López Obrador pidiéndoles una apertura al diálogo. De hecho, el padre Solalinde en algún momento a través de Twitter había dicho que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando dijeron aquello de que el finquero iba a ser el mismo a pesar de que cambiara el capataz y no sé qué, que se abrieran, que ya no podían mantener esa misma postura. Y bueno, pues no cayó bien en el zapatismo. El padre Solalinde dijo que iba a haber diálogo y ya respondieron los zapatistas. A ver si podemos enlazarnos con Isaín Mandujano, el corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, pero primero doy el contexto de esto que estoy mencionando. Porque además es peligroso que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, los de Morena, denosten o minimicen o estigmaticen o ataquen ya claramente al movimiento zapatista por lo que ha significado. Y también es peligroso que los zapatistas, con sus comentarios, provoquen una polarización del movimiento de regeneración nacional. No, y ¿sabes qué, Vicente? Es que el problema es ese, que en todo caso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional asegura que López Obrador repite usos y costumbres del mismo Peña Nieto. Y no solo eso, dicen que el padre Alejandro Solalinde, quien constantemente participa en este show, en este programa, solamente les llevó mentiras e insultos. Pero vamos, o sea, yo conozco al padre Alejandro Solalinde y también lo conoce Vicente. No es que yo dude del EZLN, para nada, pero vamos, yo nunca lo he visto decir ni una mentira ni un insulto. Nunca en mi vida lo he escuchado con una mentira o con un insulto. Leo el reporte de Isaín Mandujano que publica en Proceso. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio a conocer hoy que no ha aceptado ningún primer diálogo con nadie, como planteó ayer el padre Alejandro Solalinde, de quien hasta ahora solo hemos recibido más que mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional también acusó al equipo del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador de estar repitiendo los usos y costumbres de quienes dicen haber quitado del gobierno y que el tabasqueño no debería adelantarse en violar las leyes bajo el amparo de un supuesto carro completo, que es lo que hizo el PRI durante el largo reinado. Luego de las declaraciones de Solalinde Guerra, defensor de los derechos humanos de los migrantes, de que entregaría una carta a los zapatistas enviada por López Obrador, el subcomandante insurgente Moisés, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, respondió: a quien se ostenta como presbítero, sacerdote, cura o como se diga, cristiano católico, apostólico y romano. O sea, ya subió de tono la cosa y se están llevando entre las patas en este, permítame la expresión, en este enfrentamiento entre Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia del EZLN al padre Solalinde. Y precisamente leía parte de lo que publicó en Proceso Isaín Mandujano, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada para contarnos más detalles de este enfrentamiento que sube de tono. Isaín, ¿cómo estás? Te mando un abrazo hasta Chiapas. Un abrazo, Vicente. Efectivamente, tú has referido ya, el padre Alejandro Solalinde Guerra llegó a San Cristóbal de las Casas. Desde el domingo pasado anda aquí en San Cristóbal, todavía está acá, hoy está en San Cristóbal de las Casas. El día de ayer estuvo en Tuxtla Gutiérrez presentando su libro. El día de ayer estuvo en San Cristóbal de las Casas. Primero fue en San Cristóbal, luego en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, en este marco de la presentación de un libro que habla sobre su vida itinerante de un misionero defensor de los derechos de los migrantes, escrito por la periodista Carla María Gutiérrez, aquí anda el padre Solalinde en Chiapas. Y bueno, de alguna manera causó revuelo su visita en esta ocasión. El padre Alejandro Solalinde primero dijo que tenía una supuesta carta del Andrés Manuel López Obrador que entregaría a los mandos zapatistas. Después, bueno, refirió que en realidad esa carta no le llegó y que no la entregó como lo estaban pidiendo una facción del EZLN que, según él refiere, se reunió con él ayer en la mañana en San Cristóbal de las Casas.
Esto ha causado cierta incomodidad, malestar, enojo, reclamo o reproche. Sí, los zapatistas, ¿no? A la Comandancia General del EZLN, quien, bueno, en un comunicado que tú ya has leído ahí entre líneas de la nota, pues reprocha de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está replicando los mismos usos y costumbres del gobierno que dice haber quitado. Es decir, ni siquiera ha asumido el poder, todavía no es presidente electo porque tiene que sancionar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que así suceda. Además, refiere Galeano, bueno, Moisés, que fue el que firma la carta, que tiene todavía que pasar por la Cámara de Diputados, quien va a emitir el decreto en el periódico oficial de la Federación, en el que pues prácticamente diga habemos presidente, ¿no? Y realmente esos trámites jurídicos o constitucionales no han ocurrido, y bueno, el EZLN reclama a Andrés Manuel López Obrador que están actuando con la misma práctica, con la misma vieja escuela de los gobiernos que dicen haber quitado del poder. Y refiere que hasta este momento no han tenido contacto con nadie, ni lo van a tener todavía, y que ellos van a actuar de forma transparente, que van a esperar a que se siente Andrés Manuel López Obrador, y antes, es decir, en este mes de agosto están convocando en los primeros días de agosto a un Congreso Nacional en Morelia, en el Caracol de Morelia, en el municipio de Altamirano, en la Selva Lacandona, a un Congreso Nacional donde van a acudir todas las redes de apoyo, simpatizantes, adherentes a la causa del EZLN dentro del Congreso Nacional Indígena, y bueno, y la Sexta Internacional y todas las organizaciones simpatizantes, para tomar la decisión de qué postura van a asumir ante el nuevo gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo será esto, Isaín? ¿Perdón? ¿Cuándo será esto? Tengo entendido que es el 5, 6, 7 y 8, 9 de agosto en el Caracol de Morelia. Próximamente, ya en unos días más, va a ser esta reunión. Están invitando también a la prensa para que podamos estar ahí en el evento. Espero estar ahí ese día y vamos a ver qué dicen los mandos del EZLN, que aunque muchos minimizan al EZLN, lo cierto es que sigue siendo una organización político-militar con una alta presencia en la región de la Selva Lacandona, en la región norte, en la región de los Altos, pero sin embargo también tiene una gran simpatía en diferentes pueblos indígenas de diferentes estados del país, Vicente. Oye, Isaín, para preguntarte por tu labor como corresponsal de la revista Proceso, porque estás ahí en el lugar de los hechos, me imagino que este enfrentamiento que ha subido de tono tiene pues dividida a la gente, entendiendo que votaron como votaron este 1 de julio para en apoyo a Andrés Manuel y a Morena, y ahora este enfrentamiento con el EZLN. ¿Tú percibes alguna confusión? ¿La gente está tomando partido? ¿Cómo lo entiendes? La única vez que el EZLN llamó a sus simpatizantes a no salir a las urnas a votar fue en octubre de 1995. De ese año a la fecha, el EZLN hasta este momento no ha dado ninguna contraindicación, es decir, ha dejado que los bases de apoyo del EZLN, los que quieran, los que decidan, les ha dado libertad para participar, para votar o no en las urnas. Es evidente que una gran población indígena siempre ha salido a votar. El EZLN les ha dado esa libertad, no les ha restringido el derecho al voto. Sin embargo, como tú refieres, en esta gran región pues siempre se había expresado una alta diversidad de posturas políticas. Primero era el PRI, bueno, ahora Verde, y luego es Morena, en fin. ¿Ha habido una manifestación del derecho de votar que han ejercido los indígenas? Sí. Hay quien dice que gran parte del movimiento, hay quienes hablan de una supuesta división dentro del EZLN y que esta parte, pues como refiere ayer el padre Solalinde, pues sí quiere diálogo y quiere negociar. Y bueno, hay quienes dicen que esta facción votó por Morena. Bueno, esto todavía no termina esta película. Vamos a ver qué dice el EZLN en las próximas horas al respecto, porque conociendo a los zapatistas no se van a quedar callados ante este escenario que se está viviendo en México. Y ya que lo mencionas, Isaín, tú que conoces las cosas, porque estás allá, las personas que no tengan claro, el EZLN no es un grupo homogéneo, no es
uno manda y es el que lo que se hace. Son diferentes grupos, diferentes facciones, diferentes células, diferentes mandos. Mira, el ZLN tiene una comandancia general. El ZLN tiene, lo dice el comunicado, no sé si lo leíste por ahí, dice, tiene un comité clandestino revolucionario indígena. Este comité clandestino revolucionario indígena está conformado por por mandos indígenas de de 5 regiones del estado de Chiapas, donde son los 5 caracoles. Están en La Realidad, en Altamirano, Roberto Barrios, Oventic, La Garrucha principalmente, ¿no? Ahí están los 5 caracoles, y este comité clandestino tiene digamos, representación, y son pueblos indígenas con diferente lengua. Hay tzotzilles, celtales, tojolabales en esta representatividad de la comandancia del comité clandestino. Este comité clandestino es la comandancia general, digamos, así como este comité clandestino está conformado, es la comandancia, son puros comandantes, que son la comandancia general del ZLN. De esta comandancia general es que dependen el mando militar, como es el subcomandante Galeano, antes Marcos, o el subcomandante insurgente Moisés, que firmó el comunicado. Ya, por eso ellos asumen como subcomandantes, ¿ya? Galeano y Moisés, porque dependen de la comandancia general. Bueno. Cuentan con un gran apoyo, dices, de los chiapanecos, el ZLN. Mira, no quiero decir que Chiapas es un territorio de 74,000 kilómetros cuadrados con 4 millones, más de 4 millones de habitantes, casi 4 millones y medio. La población indígena ocupa una cuarta parte de esta población, de esta total chiapanecos. Digamos que ahí vamos sacando cifras de que una cuarta parte de estos simpatizantes de estas poblaciones indígenas. Tampoco quiero decir que la mayor parte de los indígenas chiapanecos formen parte del ZLN. Te pregunto por esto, Isaín. ¿Se le cuestiona al ZLN? Porque en otras partes de México se habla, por ejemplo, de Paloma Guillén, la hermana priista de Galeano. ¿Se le cuestiona este discurso de confrontación con Andrés Manuel López Obrador o se le apoya? ¿Qué es lo que percibes tú? Mira, yo creo que esos son temas que el subcomandante Galeano, si bien el gobierno federal en febrero de 1995 refiere que el subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente, y que sin duda podría serlo, hasta este momento él no ha reconocido ser esa persona que el gobierno federal refiere. Y en efecto, el subcomandante Galeano ha dicho en entrevistas que rompió con su familia desde hace muchos años, muchas décadas. Su padre ya murió sin haberlo visto, supuestamente. Su madre, bueno, no sabemos si todavía vive, pero su hermana ha hecho una carrera política dentro del PRI. No sabemos si la hermana usó a lo mejor el nombre de su hermano para escalar políticamente, no sabemos. Pero no lo han cuestionado. Política dentro del PRI, pero no lo han cuestionado ahí en Chiapas por esto. ¿No lo han cuestionado ahí en Chiapas por esto, ahora que se confronta el ZLN y Andrés Manuel? Galeano no ha aceptado. Él nunca ha aceptado ser Rafael Sebastián Guillén Vicente. Y siempre ha marcado su línea, es decir, él no reconoce pues que él es Rafael Sebastián Guillén Vicente. Hasta este momento él no dice sí soy, eso sería como quitarse la capucha, pues. Claro. Pero va a estar interesante los próximos días y seguramente tendrás mucho trabajo, mi querido Isaín, tratando de analizar para la gente esto que está pasando con los dimes y diretes, las declaraciones de el ZLN a las intentonas del equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador, el propio Andrés Manuel López Obrador, para el diálogo. Mira, nada más para referirte, el ZLN sigue siendo un grupo que es un grupo armado, que sigue armado todavía desde el alzamiento armado del 94, tiene sus armas, sus fusiles. Ellos dicen que para ellos, bueno, van a seguir armados. Ellos en ningún momento han depuesto las armas. Ellos reorganizan a sus bases de apoyo a través de 5 regiones, 5 caracoles zapatistas. Es decir, ellos desde el 2003-2004 se reorganizaron de tal manera que tienen sus bases de apoyo, los 5 caracoles, pero ellos tienen su grupo armado. Ellos tienen
cuando uno cree que los zapatistas ya han disminuido o han mermado, la verdad es que a veces nos han sorprendido con grandes movilizaciones de 20,000, 30,000 personas o más en sus eventos masivos que han realizado. Han salido a marchar a las calles los zapatistas en algunas ocasiones y uno dice, bueno, pues no que ya no existían, no que ya eran menos y uno se queda con la boca abierta cuando los ve encapuchados en las calles. Pues me encantaría que se dé la oportunidad de saludarte personalmente en este encuentro de los zapatistas, si es que así nos permite el destino y la vida, mi querido Isaín Mandujano, y yo te agradezco siempre que nos ayudes a entender lo que pasa allá en Chiapas, que es, si me permiten la expresión y lo digo con mucho cariño, es como un país aparte de México. Efectivamente, es el surrealismo mágico que vivimos en esta región del país. Gabriel García Márquez ya nos ha escrito mucho sobre esta región tropical latinoamericana y bueno, este es uno más de las tantas guerras que se viven en este país, en este continente americano, latinoamericano y Vicente. Mi querido Isaín, te agradezco, te saludo y espero, insisto, saludarte personalmente próximamente allá en Chiapas. Estamos en Chiapas, a la orden. Gracias, Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, el país aparte de México, mi querido Toño. Creo que me salió hasta bonito, porque Chiapas se cuece aparte, es harina de otro costal. No te escucho, Toñito, no te escucho, perdón. El mensaje cuando uno entra en territorio zapatista, no solamente Chiapas, sino en territorio zapatista, como lo decía Isaín, que son varias partes que no es esa extensión del estado de Chiapas que solamente es zapatista, ¿no? Sino uno llega y dice, está usted en territorio zapatista en rebeldía, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece, ¿no? Sí. Y yo recuerdo mucho, estando por ahí, que incluso pedían hasta pasaporte, eso les daba oficialidad, ¿no? O sea, para que un extranjero, por ejemplo, o un mexicano incluso se acercara al territorio zapatista, exigían ver un pasaporte, saber, ¿no? Como si fuera otro país, ¿no? En todo caso, se trata de México, se trata de los zapatistas, ¿no? Pero vamos, se cuece aparte, como bien lo dices tú. Oye, y lo que quiero dejar claro es el peligro de que con este enfrentamiento la gente provoque algo que no le beneficia a nadie. El subestimar, el atacar, el dinamitar, el denostar, el trabajo y lo que ha significado el movimiento zapatista, que nos generó, por ejemplo, a una candidata como Marichuy, que muy respetable, que nos dejó un gran ejemplo de honestidad y de transparencia para los políticos que quisieron llegar por la independiente, que fueron un fiasco por lo de las firmas falsas y estas cosas. Y del otro lado hacia acá también, porque en Chiapas votaron mayoritariamente por Andrés Manuel López Obrador y por Morena. Entonces tienen ahí en medio a la gente conflictuada de a quién le creemos, a la comandancia del EZLN o a Andrés Manuel. El EZLN que ha luchado, que está en armas por los indígenas desde hace ya décadas, o Andrés Manuel que dice que representa el cambio con Morena. Y está fíjate, camarón. Y la realidad, Vicente, es que para cualquier persona consciente, ¿no? Que tenga una política de conciencia, el EZLN desde siempre ha representado ese anhelo de libertad en su bandera negra con la estrella roja solitaria al centro. Siempre ha demostrado pues esa lucha por los pueblos indígenas de México ante tanta desigualdad, ¿no? Oye, y a ver, que quede claro, Yolanda Bowser dice, ¿por qué quieres meter miedo? Pero dice, no quiero meter miedo. Estoy hablando de un riesgo político, de un riesgo social. Aquí no es de que el EZLN vaya a atentar contra Andrés Manuel o que Andrés Manuel vaya a aplastar autoritariamente al EZLN. No. Estoy hablando de la gente de a pie, la gente del pueblo, que seguramente tiene una parte de su corazón con el zapatismo
y otra parte de su corazón con lo que votó. No todos los mexicanos, que es a lo que iba, Vicente. En estos momentos, cada vez que publicamos alguna nota sobre el EZLN que es ajena a Morena o ajena a López Obrador, recibe muchísimas críticas en nuestras transmisiones continuas, como en los videos que subimos a YouTube. No son todos los mexicanos los que lo ven de esta forma, esa es la realidad. Lo que sí quiero decir yo es que a lo mejor el EZLN se siente... Vamos, esas células de las que nos hablan, esa organización que es hoy en México, se siente una vez más engañado por el gobierno. Como tú bien recordarás, en el año 2000, cuando ganó Vicente Fox las elecciones, hubo un acercamiento del gobierno de Vicente Fox, hasta se tomó una foto histórica, legendaria, el comandante en ese entonces, Marcos, hoy Galeano, que también fue... Subcomandante Galeano, subcomandante Marcos, ¿no? A Guillén Vicente, pues, se tomó una foto a caballo con Vicente Fox, ¿no? Me imagino yo, y especulando un poco, pues sí hubo un momento de un diálogo por la paz, un diálogo por la igualdad para los pueblos indígenas, para los mexicanos en general. Y ese fue el momento, Vicente, en el que el EZLN aceptó un cambio, una transición de gobierno del PRI al PAN, pensando que a lo mejor iba a ser algo bueno. Esta es una nueva transición de gobierno y a lo mejor el EZLN ya no cree en esas nuevas transiciones. Y entendiendo, desde mi perspectiva, yo debo de admitir que habrá más estudiados y enterados e informados del caso, pero lo que entiendo es que el EZLN dice, no podemos aceptar pues las relaciones que ha tejido Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, Alfonso Romo, un empresario importante de Nuevo León, que se convertirá en el jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y estas relaciones que va construyendo Andrés Manuel, que son pragmáticamente correctas, o sea, que son importantes para poder gobernar en un México tan polarizado. No estoy criticando que Andrés Manuel se reúna, pero no va de acuerdo a lo que tantos años ideales han movido los zapatistas. No podemos respetar a quienes respetan, a quienes nos han pisoteado históricamente. Me imagino evidentemente que los zapatistas quieren ser congruentes con sus actos y en efecto no pueden tolerar a una exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, que liberó a que fue uno de los votos que determinaron la liberación de la secuestradora Florence Cassé. No pueden tolerar tampoco a un Alfonso Romo que, como tú bien lo dices, ha sido empresario desde hace muchos años, ¿no? Y que ha colaborado. Pues eso sí es una realidad, ¿no? O sea, ha estado en gobiernos de otras denominaciones políticas, o a un Marcelo Ebrard tampoco, ¿no? Otra cosa importante, Toño, determinar que también geográficamente pensamos diferente o pensamos diferente, ¿sí?, de acuerdo a la geografía. Definitivamente. Los mexicanos en México tendrán su opinión de Galeano y del EZLN, pero hay muchos mexicanos en Estados Unidos que siguen comprometidos con el EZLN desde el día número 1. No, y qué bueno que lo mencionas. Definitivamente pensamos distinto en Sonora que en la Ciudad de México, que en Chiapas. Son, tan solo por la geografía tenemos que pensar distinto, pero seguimos siendo mexicanos todos, y yo creo que este es el momento en el que podemos todos decir, a ver, es una nueva transición. Se la creímos la vez pasada a un tipo que hoy representa a una compañía que vende marihuana. Se la creímos, nos engañó, a México no le fue tan bien y terminó siendo presa del PRI una vez más. Pero esta es una oportunidad histórica, Esta, ¿no?, es una nueva oportunidad. Es que no podemos, es la primera vez que, creo yo, en México y para los mexicanos en cualquier parte del mundo, no podemos ir por la vida pensando o todo o nada. Yo creo que tenemos que acercarnos al centro. O sea, a ver, vamos a sentarnos y decir cuáles son tus puntos, cómo nos acercamos al centro. Porque no van a ocurrir las cosas, desafortunadamente para los que son zapatistas,
puramente como lo piensan ellos, como no es puramente como lo piensa Andrés Manuel. Como no es puramente como lo pensaban los del PRI o los del PAN o la extrema derecha o la derecha. Sí, estamos hablando de por primera vez en la historia llega un gobierno de izquierda a México. No se confunda, después de la revolución no fue un gobierno de izquierda, fue un gobierno de centro derecha, con algunas formas de izquierda, tal vez con Lázaro Cárdenas, pero siempre fue de centro derecha. Por primera vez en la historia llega un gobierno de izquierda. Tenemos al ZLN, que vamos a decirlo, es de extrema izquierda, ¿no? Y tenemos a gente en el PAN y en el PRI que son de extrema derecha. Es momento de darle una oportunidad a ese gobierno de izquierda que tira más hacia el centro y reconstruir este país que está destrozado. Definitivamente de reconstruirlo. Y yo creo que es una oportunidad histórica para que se sienten a la mesa los de abajo. Así es. O sea, el ZLN, los obreros, los campesinos, los indígenas. Yo no sé si Andrés Manuel sea la respuesta para todo. No sé si Andrés Manuel pueda cumplir con las expectativas que ha generado. Pero si hay algo rescatable de esto que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, es eso. La oportunidad de sentarnos a platicar. Por eso he criticado mucho al movimiento migrante, porque unos se siguen jaloneando y se la siguen midiendo a ver quién la tiene más grande y quién merece, perdónenme la expresión, quién merece sentarse a la mesa a negociar por los migrantes. Y les he dicho, es la forma errónea de hacerle frente a una transformación en México, porque estamos haciendo las cosas que hemos hecho históricamente mal. Bueno, pues tenemos que ser, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, ojalá que no me la cobren si voy a Chiapas a este congreso de los zapatistas por lo que estoy diciendo, pero sí creo que es importante abrirse, utilizar el ingenio mexicano, Y mira, Vicente, yo no sé. Entiendo lo que nos estás diciendo perfectamente, tanto aquí en nuestra realidad migrante, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Pero ya hablando de un general en México, yo tengo una propuesta que a lo mejor va a sonar extremadamente, pues, loca. Pero no es loca. Creo que es momento de incluir a todas las fuerzas políticas. Y si ya López Obrador está incluyendo a gente que a muchos no nos parece, pues también incluye a gente del ZLN. También incluye a gente de esa izquierda que se siente olvidada. Yo recomendaría, van a decir, ¿y este periodista qué? No, yo recomendaría que en lugar de tener a Olga Sánchez Cordero como la secretaria de Gobernación, fuera en todo caso Marichuy. Eso sería fantástico como representación. Pero no va a pasar. Ya está. A lo mejor López Obrador nos está escuchando ahorita en su vacación ahí en la chingada. Estoy cortando yo porque no nos dejan decir groserías en el 750, pero a lo mejor no está escuchando López Obrador en su rancho ahí así se llama, en la chingada. Le quito la última parte para que no nos sancionen con una multa. Y yo le pediría a Andrés Manuel pues que considere también incluir en su gobierno a los zapatistas, lo más importante, a Marichuy. Lo más importante, creo yo, porque al final estos nombramientos, ve tú a saber por qué se hacen, qué acuerdos, qué se ha tejido para hacer los nombramientos. Pero yo creo que tanto el de Tijuana, el ciudadano, el obrero de Tijuana, el que trabaja en la fábrica en Tijuana, se me fue el IFB, muchachos, me dejé de escuchar. Ahí está. Tanto el obrero en Tijuana, como el indígena de Chiapas, el tarahumara de Chihuahua, el vendedor ambulante de la Ciudad de México, la gente asosada por los balaceras en Tamaulipas, la gente que está molesta por lo que quiere hacer la gobernadora priista en Sonora. Todos deberíamos de ser creativos y buscar incidir en la transformación de México. No sé cómo, eso sí, me la ponen muy complicada, pero yo sí quiero participar y por eso me duele cuando los seguidores de Andrés Manuel o la gente de Morena, cuando llegamos a criticar o a alzar la mano, sobre todo desde el tema migrante. En su momento le pedimos respuestas a Marcelo Ebrard, a López Obrador, y dicen, todavía no ha llegado al gobierno, no exijan nada. No, lo que queremos es formar parte de la transformación. No
hacer las cosas como históricamente se han hecho. Ya ganó López Obrador, ya participamos con nuestro voto. Bueno, pues ahora dejen participar con nuestras opiniones, con nuestros comentarios, con nuestra experiencia. A todos.